Muy buenas noches con todas, con todos, con todes también. Muchísimas gracias por participar. Les invitamos a que este foro, que se va a denominar ¿Cuál es el nuevo mundo?, puedan compartirlo a sus amigos, compañeros, vecinos, familia, lo que sea, para que se enteren qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos unas perspectivas muy interesantes de diferentes compañeros que nos van a ayudar a comprender un poquito qué es lo que está pasando en diferentes lados del país, pero también una mirada bastante general de lo que pasa en el mundo entero. Entonces, muchísimas gracias también a nuestros invitados, a nuestros ponentes que el día de hoy se tomaron el tiempo para poder participar en este foro. Muchísimas gracias y volver a insistirles en que empezamos en unos segunditos y que puedan compartir este foro, que puedan compartirlo porque va a estar muy interesante, muy bueno, algunos elementos que creo que vale que conozcamos y sepamos. Bueno, hoy nos acompañan y quiero hacerles el honor y el agradecimiento también de presentarles a nuestros ponentes. Por un lado tenemos a Ian Marcy de Palestina, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Jóvenes Comunistas de Palestina. Tenemos a Mohamed Bagayo de Malí. Tenemos que es parte y presidente de los estudiantes malinenses en Cuba y también miembro de la Reserva Científica del ALAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tenemos a Armelle Gladys, que es de Burkina Faso, que es vicesecretaria de Relaciones Internacionales del ALAM. A Maya Candia, de Chile, que es la presidenta de la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, LELAM. Tenemos a Abek Rix de Estados Unidos, director de Relaciones Internacionales. Tenemos a Jaime Paulino de Mozambique, que es líder estudiantil de la Brigada Estudiantil Salud Amílcar Cabral del 2025. Tenemos a nuestro compañero Santiago Gallegos de Ecuador, que es primer vocal de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Universitarios y Politécnicos del Ecuador y miembro también del colectivo de defensa de derechos humanos y la naturaleza de los 10 del Uluncoto. Tenemos a Sinchi Gómez, que es de dirigente comunicacional del pueblo Quitucara, Miriam Brosat, que es de Cuba, que es parte del Comité Nacional de Unión de Jóvenes Comunistas, Raúl Antonio Capote de Cuba, que es profesor universitario, columnista en el periódico Granma, Paula Almeida, que es del Partido Comunista Ecuatoriano, Kevin Sisa Iglesias, que es miembro de la Dirección Nacional del Pacto Histórico de Colombia. Nada, agradecerles a todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy por haberse dado el tiempo de hablar de este tema que me parece súper interesante un poco en la coyuntura actual en la que nos encontramos. Y antes de pensar con una pequeña introducción de este tema muy interesante, volverles a insistirles en que puedan comentar, que dejen sus preguntas aquí en estos comentarios, que puedan dar me encanta, que puedan compartir este foro a toda su gente alrededor para que pueda conocer qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el nuevo mundo? ¿De dónde nace ese tema tan intrigante, tan nuevo? Ya, donde tendremos distintas voces para comprenderlo, pero hoy se habla de un nuevo orden mundial, que no se trata de un mundo justo ni más equilibrado. Lo que estamos viendo es una reconfiguración del poder dentro del capitalismo marcado por unas crisis, por disputas entre potencias y una ofensiva imperialista renovada, más violenta cada vez. Estados Unidos ya no logra imponer su hegemonía como antes y eso explica su comportamiento cada vez más agresivo hacia los pueblos. Estados Unidos atraviesa una profunda crisis, una desigualdad extrema, pobrezas masivas, endeudamientos, su debilitamiento económico y político,
y que responde a todo esto con pobreza, con militarización, sanciones, bloqueos, guerra comercial, control territorial. Y América Latina vuelve a ser tratada como un patio trasero y por necesidad estratégica de los recursos que son claves para el desarrollo del capitalismo de las grandes potencias. Latinoamérica es una región que siempre está en resistencia y ha acompañado grandes procesos de resistencia, que siempre ha habido importantes posiciones de patrióticas, de defensa de la soberanía, y por el cuidado de los recursos ante la acción imperialista cada vez más invasiva, extractivista, rapiña de Estados Unidos. Y Cuba es un ejemplo claro. Más de 6 décadas de bloqueo que ahora se intensifican muchísimo más, no han logrado doblegar a su pueblo. A pesar del cerco económico, Cuba ha sostenido un sistema de salud, educación, cooperación internacional que contrasta con la narrativa de fracaso que se intente imponer y que resistencia no es solo de Cuba, es una lección política para los pueblos del mundo. Y Venezuela ahora mismo representa uno de los principales focos de confrontación de las potencias, sanciones, sabotajes económicos, amenazas militares y agresiones directas eh, que buscan apropiarse de sus recursos y castigar un proyecto que desafió la subordinación continental. Sin embargo, lejos de colapsar, el pueblo venezolano ha consolidado una resistencia política y social que desmiente el relato imperialista. Bueno, viendo un poco este resumen, una pequeña introducción a este tema que es muy rico de lo que podemos conversar, vamos a desarrollar unas 2 rondas con cada uno de los participantes que tienen 5 minutos para desarrollar un poco, por un lado, cómo miran el panorama internacional y por el otro, cuáles son las condiciones y cómo se vive en su país específico de cada uno de los integrantes. Bueno, primero vamos con Iam Marci de Palestina, que vuelve a insistir que es miembro ejecutivo de la Unión de Jóvenes Comunistas de Palestina. Así que adelante, compañero. Otra vez. Estimados compañeros, nos reunimos hoy en condiciones difíciles y complejas. La crisis burguesa se profundiza cada vez más y sus efectos se manifiestan en todo el mundo a través de la inflación, el aumento de los precios, el incremento del desempleo, el deterioro del nivel de ingreso. Como es habitual, la burguesía intenta salir de sus crisis provocando guerras. En la guerra imperialista por el nuevo reparto del mundo entre la burguesía rusa y la burguesía representada por la OTAN es un claro ejemplo de ello. La codicia de la burguesía no tiene límites. Por ello, intentan poner su modelo económico, representado por las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por cualquier medio, explotando las necesidades de los países pobres y en desarrollo de recursos financieros para el desarrollo. Las políticas de Estados Unidos no se inscriben esta vez en un marco de ascenso histórico del imperialismo, ni en cálculos estratégicos de este tipo, como en las etapas de Monroe, Eisenhower e incluso Reagan, sino en el contexto de una crisis estructural del sistema capitalista en su fase superior, el imperialismo. Y aquí voy a señalar varios fenómenos. El fenómeno de desconcierto estadounidense derivado de la profunda crisis estructural que ha golpeado y sigue golpeando al conjunto del sistema capitalista mundial, reconfigurando la forma de sus instituciones internacionales, económicas y militares. Estamos a las puertas de condiciones similares a las de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. El fenómeno del desconcierto dentro de los propios grupos de intereses y de las intenciones estadounidenses, que nunca antes habían atravesado una situación semejante, lo que hizo posible
y variables las políticas histéricas de Trump. El fenómeno de un nuevo colonialismo, que con el aumento de la importancia de los mercados tradicionales y de los minerales raros. El fenómeno de las crisis de la forma política del Estado, que no ha evolucionado mucho desde el Acuerdo de Westfalia. El fenómeno del nuevo fascismo o del neofascismo, que responsabiliza a los migrantes y especialmente a los trabajadores de la crisis capitalista. El fenómeno del aumento de la importancia de la geopolítica en la política, en los intereses internacionales, en particular la utilización de las ideas de Mackinder sobre el Heartland euroasiático y la necesidad de controlar el Heartland para impedir que Rusia se acerque a las aguas cálidas, para evitar que China consolide su gran ascenso a través de la ruta y la franja de la seda. El fenómeno del crecimiento de los fundamentalismos a expensas del liberalismo y de la racionalidad de la etapa de modernidad. Debido a estos fenómenos y las contradicciones capitalistas que salen a la superficie, Estados Unidos lleva a cabo agresiones contra los países del mundo para robar sus riquezas y los recursos de sus pueblos con el fin de satisfacer a la élite burguesa corrupta. En consecuencia, se agrade a Venezuela para saquear los recursos del país e imponer el control sobre sus decisiones. Se estrecha el cerco contra Cuba, se endurece el bloqueo para someter a su pueblo bajo las difíciles condiciones económicas, con el objetivo de controlar la isla, que Washington considera de especial importancia geopolítica, y sin duda convertirla a un nuevo mercado y un espacio para la exportación de los monopolios estadounidenses. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte. Creo que ha sido muy valioso para conocer algunos temas importantes, algunos comentarios importantes. Y en este momento nos acompaña Armelle Gladys, que es de Burkina Faso. Adelante, compañera. Hola, mi nombre es Armelle Gladys Pemej-Melbarou, soy de Burkina Faso, tengo 24 años de edad y estoy en sexto año de medicina. Estoy aquí para hablar de la situación actual de mi país, Burkina Faso. Burkina Faso es un país situado en África del Oeste. Este país es un país que ha sufrido muchos golpes de Estado, pero lo más notable es que desde el último golpe de Estado, este país nunca más es lo mismo. Desde el 30 de septiembre de 2022, este país ha tenido un golpe de Estado que ha cambiado totalmente la historia de este país. Este golpe de Estado fue dirigido por el capitán Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré es un joven, él tomó el poder a 35 años y desde que él está en carga de este país, en la cabeza de este país ha sido transformado completamente y él ha traído una revolución, porque Burkina Faso es un país bastante capitalista, pero desde que él entró en el poder, desde que él tomó el control del país, él restableció la revolución. Burkina Faso había conocido una revolución en los tiempos de Thomas Sankara. Fue en los años 1983-1987, pero desde su muerte hemos salido de la revolución. Pero desde que Ibrahim Traoré regresó en el poder,
hay una revolución que regresó, prácticamente con las mismas ideas que Capitán Thomas Sankara. Si usted ha notado muchas veces en sus discursos, él no falta de mencionar el Capitán Thomas Sankara, que ha sido el precursor, voy a decirlo, de la revolución en Burkina Faso. Y algunos logros que he sido todos testigos de que Burkina Faso ha vivido desde que Capitán Ibrahim Traoré está en el poder, es que salimos totalmente de la deuda. Burkina Faso ya no es un país endeudado, vivimos muchos años, aún nos acostumbramos. A un momento quizás perdimos esperanza que nuestro país podía salir de la deuda, pero desde que él entró en el poder, desde que tomó en carga dirigir el país, él trabajó mucho, él trabajó en el lado económico y ahora ya no tenemos ninguna deuda. Y desde 2015, Burkina Faso era un país que vivía en la inseguridad. Todo el mundo tenía miedo de estar en Burkina Faso. A un momento, mi país era un país muy visitado, que recibía muchos turistas, que tenía actividades que atraía. Un momento había cerrado todas esas cosas porque era un país de inseguridad total nacional. Había muchos terroristas que entraron en el país y estaban ganando terreno. A un momento aún atacaron la capital. Pero desde que Ibrahim Traoré tomó el poder, la inseguridad ha disminuido mucho. No vamos a decir que todavía logramos totalmente la batalla, pero sí podemos notar los cambios, las transformaciones. De nuevo, Burkina Faso es un país que deja a desear, que todo el mundo quiere visitar, porque hay seguridad, hay paz. Hay algunas cosas que falta para llegar, pero hay paz. Y de verdad, desde que Ibrahim Traoré tomó el poder, este país ha cambiado totalmente. Cambios, economía, como le he hablado, hay construcción de nuevas escuelas, nuevas industrias, y lo más lindo es que todo el mundo está contribuyendo. Hay una plataforma que se llama FASOMEBA, construyendo el Burkina Faso junto, y cada burkinés está poniendo su mano. Aún nosotros aquí en Cuba pudimos contribuir con. Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, vamos con el siguiente compañero, Mohamed Bagayogo, de Malí. Ya, muy buenas noches, yo soy Mohamed Bagayogo, estudiante de tercer año de la carrera de medicina en Cuba. Bueno, en breve voy a hablar de mi opinión sobre la escena internacional. Recordad que vivimos en un momento complejo en dicha escena, un momento de ruido y de confrontación. Muchas veces se impone el valor del entendimiento, Por la experiencia y también por la historia nos recuerda algo esencial de que la fuerza no no fluye hacia una paz duradera. Solo el diálogo honesto para mí y el respeto entre naciones pueden hacerlo. Hoy muchos de nosotros hablamos de derecho humano, de libertad, de justicia, pero esas palabras pierden el sentido cuando se aplican con doble rostros, digamos. No es coherente defender la dignidad humana en unos lugares y pues justificar su negación en otro. Si aspiramos en un orden internacional creíble y humano, la coherencia moral sobre todo no es opcional, sino que es imprescindible. Y la equidad global no es solamente una consigna vacía ni un ideal lejano para nosotros, es una responsabilidad compartida realmente. Significa que debemos permitir a los pueblos que se dedican a su propio camino, sin presión, sin opresión ajenas o externas, sin sanciones que las castigan más a las personas que los sistemas que están puestos por ellos, sin medidas que profundizan la desigualdad y el sufrimiento cotidiano. O sea, hablando más del contexto cubano,
que es un ejemplo y que no es para ignorar, hay que hablarlo bastante. Durante décadas este pueblo que lucha para su identidad, que lucha para su libertad, que lucha para su soberanía, es muy importante hablar de este país, que durante años está bajo impuestos de los Estados Unidos y que no han promovido democracia ni bienestar, digamos. Lo que sí han hecho es esforzar el aislamiento de dicho país, limitar las oportunidades y aumentar el costo humano que paga el pueblo entero, ¿verdad? Y hablar de eso no es como si fuera una provocación, sino que la honestidad. Reconocer esta realidad es el primer paso que tenemos que hacer. Reconocer la realidad de este país, que la gente le está entrando, o sea, por parte de Estados Unidos, están diciendo que es un país terrorista y que es un país involucrado en el terrorismo. Algo que no es verdad. El pueblo cubano pues está lleno de buena gente. Nosotros aprendimos mucho aquí, estamos y podemos testificar que este país no es un país terrorista para nada. Entonces la primera lucha es empezar a realizar esta realidad de que Cuba no es un país terrorista, ¿verdad? Y sin tomar, yo no tomo partido, como prácticamente no significa que estoy tomando un partido, pero lo que opino es que tenemos que priorizar el diálogo, y el diálogo que permite el entendimiento sobre todos estos aspectos. Y por una justicia tenemos que luchar para una justicia internacional que no va a depender del poder, o sea, la ley del más fuerte, sino que de la dignidad inherente a todos los pueblos, porque mientras el poder es lo que decida quién merece justicia, la paz seguirá siendo una promesa pendiente. Y entonces es tiempo y hay tiempo todavía para convertir esta promesa en una realidad. Si todo el mundo juntos apostamos por un diálogo, elegimos una cooperación y defendimos una dignidad, una identidad verdadera, creo que podemos llegar a una paz verdadera también y favorable a todos los países del mundo. Es lo que yo opino sobre. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos con la siguiente compañera, Amaya Candia, de Chile, la compañera que es presidenta del ELAM. Respondiendo a la primera pregunta, que parece que me fui en un tono medio al revés, ¿qué pasa o cuál es mi opinión muy personal acerca de la coyuntura mediática que está ocurriendo? Bueno, esto es un golpe rudo, sanguinario, violento a la paz. Me acuerdo cuando en esa CELAC que se le homenajeó a Chávez se declaró a Latinoamérica zona de paz, porque gracias también al apoyo en Venezuela de Chávez, en Cuba obviamente de Fidel y de Raúl, se lograron estas conversaciones y negociaciones de paz y se logró un término, o sea, iniciando, si nos ponemos a mirar al sur global, es que se logró terminar con un conflicto armado interno que duró más de 60 años. Entonces, si nos ponemos a pensar en duro, en qué me pasa con esto, o sea, mucho dolor. Esa madrugada del 3 de enero a mí me tocó estar en mi turno, en mi guardia médica. Yo trabajo en una urgencia pediátrica, entonces podrán imaginar que llegan las noticias a las 4 de la mañana de un bombardeo, que están bombardeando a la vuelta de la esquina, porque bombardear Latinoamérica es bombardear a la vuelta de la esquina, o sea, como que te da la señal de que tienes que estar preparado y de que tienes que estar prácticamente en esta visión de estar en estado de alerta. Entonces, en primer lugar, lo que pasa en Venezuela con la detención arbitraria de Nicolás Maduro junto a su compañera Silvia Flores. Entonces,
este contexto da para cambiar y pensar de lo que se amenazaba se estaba cumpliendo. Y lo otro también, aparte de la doctrina Monroe y de todas estas cosas que han estado evaluando muchos politólogos, gente quizás más experta que yo en el tema, porque yo soy médica, tengo otra especialidad, o sea, tengo una conciencia social que me hace analizar, pero más allá de la doctrina Monroe o estas cosas, es pensar en el miedo que nos está provocando esto. O sea, en lo que se viene, porque es Venezuela. A mí se me plantó la espina en el corazón y inmediatamente pensé en Cuba, en mi segunda patria, en mi segunda casa. Entonces todo esto ha provocado en mí un inquietante sentimiento de angustia por hacer cosas para evitar que lo que no quiero que suceda. Entonces veo esta asfixia económica, veo estos consecuencias de decir yo tengo el poder, porque aquí Trump dijo yo tengo el poder, hago lo que quiero, puedo bombardear mañana, voy a apretar este botón y voy a bombardear China, no sé, ¿me entienden? Entonces es como un problema de que nos pillaron desprevenidos, en primer lugar desprevenidos, en segundo lugar viendo también las muestras de internacionalismo por parte del gobierno cubano, o sea, ver que se defendió hasta la muerte, o sea, por algo cayeron 32 compañeros. O sea, es un tema de qué tan capaz tú estás por defender hasta la muerte un proceso en el cual tú viviste, en el cual tú te formaste, en el que hicimos nuestros amigos, nos enamoramos, nos reímos, lloramos, aprobamos nuestros exámenes, nos convertimos en profesionales. Entonces creo que ese es el cuestionamiento que ahora yo me pondría a decirle a toda esa gente que no tiene opinión. O sea, yo igual a varios les puse en sus redes sociales porque empezaron a explotar gente a decir que estaba de acuerdo con esto y que ahora que caiga Diosdado, ahora que caiga Díaz-Canel, ahora... Entonces esa percepción que me generó fue de mucha violencia, de mucho abuso, de normalizar esas políticas de adoctrinamiento y de dominio. Eso me generó como sumamente grave, y es muy grave lo que pasa, porque de aquí a que nos puedan invadir o que nos puedan agredir, es sumamente, ya no me impresionaría. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Eso es como en la siguiente pregunta, ¿me entienden? Y creo que es una complicación bastante importante. Yo creo que eso es lo que a mí me llena de resistencia y me llena de esperanza, porque hemos tenido, creo que pese a todo, buenas respuestas. El sur más desplazado ha tenido respuesta y eso me enorgullece mucho. Muchísimas gracias a la compañera Maya, creo que ha sido muy interesante sus aportes y cada uno de los compañeros. Continuamos con el compañero Jaime Paulino de Mozambique. Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Jaime Paulino Wamusi, soy de Mozambique. Estoy estudiando la carrera de medicina en Cuba en mi último año. Y pues decir que antes de todo yo estoy aquí gracias a la colaboración que Cuba tiene siempre con los países del sur global, y en las cuales la mayoría, hay muchos países en el mundo, en los 5 continentes, que Cuba mantiene sus relaciones de cooperación fijas, mutuas, pues un ejemplo de internacionalismo que siempre ha dado. Entonces yo soy fruto de esa relación que ha existido históricamente, y pues estoy aquí para debatir un tema que está actualmente preocupando sobre todo a los que tienen sentido de pertenencia, sentido de que debo hacer algo ante todo lo que está ocurriendo contra los pueblos, contra los países en diferentes partes del mundo que son injusticiados, sobre todo que tienen pocos recursos o digo
financieros y sobre todo recursos del poder internacional, que a veces se le quitan. Si ha quitado ese poder internacional, o sea, el poder de la soberanía del pueblo, de los países, se está viendo afectada y de alguna forma quitada en dependencia de, o sea, por las fuerzas, por los países o potencias internacionales que de alguna forma mandan y demandan y dicen lo que uno tiene que hacer, lo que uno no tiene que hacer en su propio territorio. Es triste, realmente es triste. Yo creo que todo el mundo lo está viviendo dentro o afuera de los países que están sufriendo. Al final afecta a todo el mundo, porque no hay ninguna sola nación que vive sin cooperación, no hay ninguna sola nación que vive sola, que camina solo. No se puede caminar solo, y entonces la afectación, aunque uno esté lejos, aunque uno no esté en Palestina, aunque uno no esté en Cuba, aunque uno no esté en Venezuela, aunque uno no esté en diferentes países de África, el Sahel, en Mozambique, en diferentes partes, aunque uno no está en esos países donde la afectación es evidente, o sea, se puede ver y palpar, siempre, en mi opinión, afecta a todo el mundo, porque hay muchas cosas que no se puede, por ejemplo, que un país no puede realizar porque está bloqueado, por ejemplo, o porque hay transacciones que no se puede hacer. Quien puede hacer nada más los países dictados, o sea, mediados por los países que se creen dueños del mundo, y que en mi opinión no es así. Es una situación fea. Yo repudio, condeno, denuncio estos actos imperialistas que creen dueños del mundo, y que en mi opinión no es así. Es una situación fea. Yo repudio, condeno, denuncio estos actos imperialistas en pleno este siglo que nos encontramos ahora. Es extraño e inaceptable ver que sucede actos que son realmente de colonialismo. En el mundo actual se está hablando de neocolonialismo, que es como decir un colonialismo organizado o mediado a través de la administración local del país y eso. Pero lo que se está viviendo actualmente son actos que parece que la historia se está repitiendo, o sea, se está volviendo a actos de colonialismo como tal. Creo que ese término no ha pasado, en mi opinión, es un término que está volviendo a pasar. Entonces yo creo que es mi responsabilidad como humano de denunciar esos actos, es mi responsabilidad, mi deber como persona de denunciar y oporme y hacer de todo para contribuir en que se puedan detener esos actos macabros, genocidios imperialistas y de injusticia social que no creo que ninguna nación, ningún pueblo, ningún país merece. Muchísimas gracias al compañero Jaime. Continuamos con el compañero Santiago Gallegos de Ecuador. Adelante, compañero. Muy buenas noches, compañeros, compañeras de todo el mundo. Es un agrado realmente poder saludarles desde el Ecuador a nombre del colectivo 10 del Uluncoto para participar en este importante foro que debate la realidad social, económica y política de nuestro planeta y fundamentalmente de Latinoamérica. Para nosotros es importante transmitir todos los conceptos de manera adecuada, precisa, que se logran interpretar a través de la realidad objetiva de lo que acontece en nuestros países. Fundamentalmente en nuestro país, nosotros somos parte del gran conglomerado internacional que está siendo expoliado y expropiado en sus recursos por parte del imperialismo norteamericano fundamentalmente y todas las otras formas de explotación venidas
desde las naciones opresoras y dominantes que pugnan por el poder internacional. Nosotros, desde nuestro colectivo, queremos construir un espacio de debate en el cual podamos enfrentar políticamente a los detractores de la izquierda y de las organizaciones sociales y populares que han enfrentado con gallardía, con grandes cantidades de esfuerzo ante las maquinarias políticas y propagandísticas que hoy promueven y permiten el desarrollo del nuevo fascismo en América del Sur. En función de estas contradicciones y de delatar estas ambiciones internacionales, queremos hacer expresa nuestro rechazo social, público y abierto ante las acciones de intervención que están ejecutando estas potencias internacionales y el afán intervencionista que tiene los Estados Unidos y su gobierno a cargo del señor Trump respecto de las invasiones planeadas a nuestras naciones de Sudamérica, con el fin de expropiar los recursos económicos y los recursos naturales que tanto han sido de utilidad para enriquecer a estas naciones. Expresamos nuestra solidaridad pública y abierta ante los países que han sido invadidos y a los cuales no se ha respetado su determinación de los pueblos. Expresamos nuestra franca unanimidad y obviamente también nuestro franco rechazo ante las invasiones que hoy de manera tangible se usan como pretexto de liberar a estos pueblos de los regímenes que de una u otra forma no han logrado consolidar un éxito social en las medidas que han tomado de manera independiente. Respetamos de manera absoluta la autodeterminación de los pueblos y nos hermanamos fundamentalmente con la lucha social y popular que ha venido viviendo y enfrentando el pueblo hermano de Cuba ante la expoliación de su pueblo y las sanciones que durante más de 60 años han sido víctimas, lo cual no le ha permitido desarrollarse como una nación independiente, soberana, y que obviamente son utilizadas como pretexto de un supuesto fracaso en el modelo del manejo económico interno de su país. Como organización hermana, respetuosa de todas las expresiones de los derechos sociales y populares, nos afiliamos y nos aliamos a todos los grandes eventos de movilización que se han expresado a través de multitudinarias marchas y eventos de toda índole que se han expresado en varios países, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo, respecto de la defensa de la soberanía de estos países. Y también rechazamos de manera absoluta y contundente la actitud genocida en contra del pueblo palestino. Hacemos reconocer que estas ambiciones e imposiciones de manera tácita de órdenes de gestión económica a través de cartas de intención dirigidas por organismos internacionales que buscan implementar modelos de gestión que han sido ampliamente reconocidos como fracasados, buscan nada más que expropiar económicamente el esfuerzo del trabajo social y popular de nuestra gente y llevarse de por sí los recursos económicos que se producen desde acá. Fundamentalmente hablamos de los recursos mineros y que ahora son tan necesarios para el desarrollo tecnológico del cambio de la matriz energética de todo el planeta. Reconocemos de que los esfuerzos que hacen las organizaciones sociales y populares desde los más recónditos lugares del planeta han dado fruto, pues debe entenderse que el camino del neofascismo no está germinando de manera unilateral y más bien se ha enfrentado a los rechazos de todos los hermanos y hermanas que hoy son víctimas de la persecución simplemente por el hecho de ser originarios o de un pueblo originario como cualquiera de los países de acá de Sudamérica.
Nosotros desde todos los rincones del planeta nos hermanamos y solidarizamos con las personas que están siendo perseguidas simplemente por el hecho de estar en procesos de movilidad o declarados ilegales y criminalizados por el factor del empobrecimiento que han sufrido sus naciones y las migraciones que entre ellas nuestro país ha tenido que producirse a través de la historia de nuestras naciones. Rechazamos esta actitud guerrerista que se ha implementado sobre pretexto del control del narcotráfico y que busca nada más establecer un pretexto para construir una narrativa que permita invadir a nuestros países. Peor aún, consolidar los procesos de invasión que internacionalmente se han gestionado con el fin de implementar los gobiernos títeres en naciones que han resistido históricamente a los imperialismos y que han buscado de manera independiente tener gobiernos democráticos sin la intervención de estos países que buscan, como ya mencionaba, acabar con la autodeterminación y con el libre pensamiento que les permite ser autónomos. Saludamos a este importante foro y ratificamos nuestros fraternos abrazos de solidaridad con todos los pueblos que se encuentran levantados y firmes frente a las invasiones propiciadas por los imperialismos. Un abrazo fraterno desde Ecuador. Los 10 del Luncoto les saludamos desde la resistencia y desde todas las organizaciones sociales y populares en las cuales somos partícipes. Un abrazo fraterno. Muchísimas gracias al compañero que ha hecho su aporte muy valioso e interesante. Vamos con la compañera Sinchi Gómez, que es dirigente de comunicación del pueblo Quitukara. Hola, mi nombre es Sinchi Gómez, soy parte del Consejo de Gobierno del pueblo Quitukara, soy la dirigente de comunicación y bueno, me han pedido que acompañe en este conversatorio. Bueno, una de las preguntas que nos hacen, ¿cuál es la lectura de la coyuntura internacional? Y yo creo que nos vemos enfrentados como mundo a un momento de guerra contra los pueblos, sobre los cuerpos racializados y empobrecidos, ¿no? Donde estas élites imperialistas han puesto su foco, ¿no? Pero principalmente, ¿por qué han puesto ese foco? Porque nos convertimos en una amenaza toda vez que estos pueblos ancestrales, estos pueblos que hemos sido históricamente racializados, empobrecidos, ¿no? Sistemáticamente, pues también tenemos respuestas, tenemos estrategias y tenemos mecanismos que hemos alcanzado precisamente gracias a mucha lucha para proteger a nuestras comunidades, a nuestros territorios y nuestras propias existencias. En ese sentido, creo que esta guerra tiene unos objetivos históricos que siempre ha tenido el imperialismo, ¿no? Este imperialismo que ha buscado siempre hacerse de nuestros territorios, hacerse de lo que ellos llaman los recursos naturales, ¿no? El agua, los minerales, y que eso ha llevado pues que a nivel mundial esta guerra vaya cobrando las vidas de miles de personas. Pero también creo que es necesario caracterizar esta guerra, es una guerra que siempre la guerra ha sido cruda, ha sido dolorosa, pero esta se ve marcada por algunos elementos que no podemos dejar de observar, y es el uso, por ejemplo, de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales, que en otro momento se utilizaba como propaganda fascista, ¿no? En otras formas, pero que hoy se han modernizado, ¿no? Y que se han instalado y que han ido naturalizando prácticamente estas formas en las que opera la guerra, ¿no? A través de discursos, a través de una narrativa súper en contra de los pueblos, colocándonos como terroristas, como ligados al narcotráfico, por otro lado como una amenaza para los otros, ¿no? Como ellos se conciben, para la estabilidad de los otros. Entonces creo que hay algunas claves
sí creo que es necesario también de mirar que además, digamos, de esta guerra, creo que tiene que ver también con que podemos crear estrategias y son una respuesta, creo yo. Eh, la agenda, por ejemplo, de las mujeres, la agenda de las diversidades sexogenéricas, también son uno de los puntos de ataque, ¿no? De estos, eh, de estos modelos imperialistas que nos quieren imponer y creo que operan a través también del miedo, que operan a través de la desinformación. Y eso nos traslada a pensarnos qué otras cosas podemos hacer, además de pensar académicamente, de teorizar lo que está pasando, sino qué mecanismos vemos para poder discutir con la gente que está buscando la sobrevivencia, el día a día, ¿no? Que quizás estos debates un poco más, digamos, eh, categóricos, ¿no es cierto? Quizás no están conectando con eso, pero sí están conectando con una necesidad de satisfacer esos medios de vida, ¿no? Y creo que ese es uno de los jaques más fuertes que nos están haciendo y creo que ahí la propuesta es cómo transformar las narrativas con las cuales estamos manejándonos, con las cuales estamos apostando para esa transformación de mundo. Eh, Creo que la amenaza actualmente tiene dos cabezas. No solamente es Estados Unidos con la cabeza Trump y todo su círculo, sino también Israel. Creo que Israel opera en muchos países. En el caso de Ecuador, opera también muy de cerca con las Fuerzas Armadas, con la policía. Y creo que estos dos grandes enemigos, pero a la vez dos grandes aliados entre ellos, pues tenemos que leerlos con más detenimiento y poder también denunciar lo que están haciendo. Creo que para quienes hemos hecho como un análisis de cómo operan en cuanto a sus lógicas de alienación, de calar en el imaginario de la gente, pues tienen una maquinaria durísima de comunicación, ¿no? De redes sociales en las cuales pues manejan unos discursos para ellos, ¿no? Hacia ellos súper victimizantes, se hacen ver como las víctimas, se manejan un discurso de odio tapiñado, ¿no? Y a veces, bueno, muy explícito también, pero otras veces así también bastante tapiñado y sobre todo ahí utilizando otra herramienta que es el tema religioso. Entonces, cómo esto ha ido avanzando también a la par, creo que son varios elementos que están ahí en juego, varias estrategias que han encontrado para ir adentrándose en cada uno de los territorios, la religión, la comunicación, las redes sociales, los procesos juveniles, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, nuestras propias narrativas. En su momento, estos grupos hablaban también de derechos, estos grupos también hablaban de derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho a la participación, de la libertad de la libertad de expresión, por ejemplo. Y con el tiempo han ido transformando eso también y han ido mostrando como una cara un poco más sinvergüenza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cara en la que prácticamente ya la democracia les estorba, la democracia, con todos los cuestionamientos que podemos hacer a la democracia liberal en la cual nos toca desenvolvernos, pero les estorba, porque de alguna manera el Estado, la democracia, se han convertido en unas trabas para los avances que ellos han querido hacerlos. En nuestro caso, por ejemplo, el marco de derechos colectivos que nos amparan, ¿no es cierto? Y no solo a nosotros, sino a otros pueblos del mundo también. La misma democracia, la misma posibilidad de que podamos. Bueno, muchísimas gracias a la compañera Sinchi. Vamos con el compañero, la compañera, perdón, de Cuba, la compañera miembro de la Juventud Comunista de Cuba. Un revolucionario, fraterno y caluroso saludo desde Cuba. Soy Rachel Domínguez, funcionaria de Relaciones Internacionales del Comité Nacional
de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Primero que todo, quiero extenderle un profundo agradecimiento por la oportunidad de participar, así sea de forma virtual, en este encuentro, que desde ya se convierte en una de las disímiles muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido en las últimas semanas de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, sobre todo a raíz de la escalada de agresiones del presidente Donald Trump contra nuestro pueblo. Actualmente estamos en presencia, estamos viviendo un complejo escenario internacional, sobre todo para los pueblos de nuestra América. Vimos cómo a finales del 2025 el gobierno estadounidense publicó la estrategia de seguridad nacional estadounidense para América Latina, que no es conocida como Corolario Trump, que no es más que una forma de reimpulsar la doctrina Monroe, esa que establece que América es para los americanos, es decir, estamos en presencia de la vuelta de Estados Unidos a su política expansionista, esta vez mirando nuevamente hacia América Latina como su patio trasero, como su espacio natural de realización, de desarrollo, de saqueo, de obtener materias primas y recursos naturales para lograr su desarrollo, es decir, y de lograr sus intereses hegemónicos en nuestra región, así sea vulnerando la soberanía de nuestros pueblos. Esta vez bajo el falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Disímiles son los ejemplos que demuestran la falsedad de este argumento. El más reciente, lamentablemente, ocurrió en la madrugada del 3 de enero del 2026, cuando el ejército estadounidense bombardeó Caracas tras meses de hostigamiento, de agresiones, de amenazas. Y este día, como resultado de esta agresión, resultó que es el ilegal secuestro del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, como una clara muestra de flagrante violación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. En esta agresión, lamentablemente, perdieron la vida 32 valerosos combatientes cubanos que murieron en el honroso cumplimiento de su deber. 32 cubanos que no solo estaban defendiendo Venezuela, sino que también la soberanía y la paz de nuestra América. Una vez más, el imperialismo mostró al mundo lo que es capaz de hacer con tal de lograr cumplir sus intereses hegemónicos, que en este caso era apoderarse del petróleo venezolano, la reserva de petróleo más grande del mundo, además de los otros recursos naturales que posee la tierra venezolana. Y desde entonces ha direccionado como su principal objetivo de agresiones también a Cuba. Y es importante alertar sobre este peligro, no solo para Cuba, sino para toda nuestra América. Al imperialismo estadounidense no le interesa matar, comete un genocidio diario. Vemos cómo el sionismo israelí, con apoyo de los Estados Unidos, diariamente asesina a mujeres, niños, hombres inocentes en Gaza con total impunidad a la vista de todo el mundo. Es el mundo en que vivimos hoy. Por eso, en estos tiempos más que nunca es necesario la unidad de todos los jóvenes progresistas, antiimperialistas y revolucionarios del mundo, de nuestra América, para hacerle frente en el imperialismo y, por supuesto, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias a la compañera. Vamos con el compañero Raúl Antonio Capote de Cuba, también que es profesor universitario y columnista del periódico Granma. Un saludo desde La Habana, Cuba. Les habla Raúl Antonio Capote, periodista del diario Granma, historiador y analista político. Es un placer poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Si fuéramos a hacer una valoración de lo que sucede en el mundo de hoy, sin duda terminaríamos pensando que vivimos
en medio del caos absoluto, que vivimos en un mundo gobernado por gente totalmente desquiciada, que no sabe a dónde va ni sabe lo que quiere. Sin embargo, no es tan simple. Estamos ante la caída de un imperio. La caída de los imperios, ustedes saben que es un proceso complejo, multifacético, que suele durar muchas veces siglos. No existe una causa única para explicar los derrumbes, sino un grupo de factores internos y externos. No se trata de un evento repentino, sino de una seguida de crisis, de fragmentaciones, de desintegración del poder. Y todo indica que el imperio estadounidense hoy está en ese proceso. En el ámbito externo, su política ha sido errática, basada en la coerción, en el uso de la fuerza, especialmente bajo la administración de Donald Trump, la cual ha jurado de cualquier cordura, no solo en su narrativa, sino en su proceder diplomático, en su proceder real. La situación de la economía estadounidense, además, con una crisis de deuda que comenzó desde la época de Reagan y se ha agudizado con las administraciones posteriores, ha provocado que Estados Unidos pase a ser el mayor acreedor, o sea, de ser el mayor acreedor del mundo a ser el que posee la mayor deuda en todo el mundo. A esto se suma la hipertrofia de su red enorme de bases militares por todo el mundo, el costo de las guerras en Afganistán y en Irak, que ha sembrado además dudas razonables sobre su poderío militar y sobre la capacidad de sus Fuerzas Armadas para sostener el discurso belicista. Tenemos hoy los sucesos terribles ocurridos en Gaza contra Palestina, una masacre terrible donde han muerto miles de seres humanos, fundamentalmente mujeres y niños, ante el silencio de la mayor parte del mundo y el silencio cómplice de muchos gobiernos en el mundo. Si vamos a América Latina, pues estamos en presencia de una reedición de la doctrina Monroe. Una reedición de la doctrina Monroe con el corolario Trump. O sea, con todo lo que Donald Trump ha incorporado a esa doctrina. Tuvimos la presencia en el Caribe de una flota naval estadounidense inédita, fuerzas inéditas, con submarinos, barcos, unidades de desembarco anfibio, portaaviones, amenazando nuestras costas. Porque la amenaza no era, como mucha gente puede suponer, o como ha dicho mucha gente, solamente contra Venezuela. Estamos hablando de una amenaza real contra el resto del mundo, contra todo el mundo, pero en especial contra América Latina. Otro aspecto importante es que la política de Yankee ha sido selectiva. Castiga a los gobiernos progresistas y beneficia a sus aliados de la derecha y extrema derecha, incluso interfiriendo los procesos electorales si así cree necesario. Washington ha combinado operaciones de sanciones económicas, operaciones militares, mecanismos judiciales, guerra psicológica, financiamiento de las campañas de desinformación para influir en procesos electorales en los países que no están alineados con Washington, para interferirlos y para propiciar la elección en otros países de candidatos que ellos creen o que ellos están seguros de que son fieles servidores a la política de Washington. Por un ejemplo fue el rescate que hizo económico al gobierno de Javier Milei en Argentina, días antes de unas elecciones cruciales legislativas, lo que significó una interferencia directa en ese proceso. Vimos la experiencia de lo que sucedió en Honduras y lo que ha sucedido en muchísimos otros lugares. La manipulación de la inmigración, todo lo que se ha realizado alrededor del Plan Colombia en su aniversario 25, con todas estas bases militares llamadas de contención regional. Pero el hecho, pudiéramos decir, más significativo de los últimos tiempos ha sido precisamente el ataque contra Venezuela. Rompe todas las redes internacionales ahí por haber. O sea, estamos hablando de una fuerza élite acompañada de más de 150 aeronaves con un despliegue enorme de fuerza naval en el Caribe.
Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos han acompañado con su muy importante aporte. Antes de pasar a la segunda ronda, vuelvo a insistirles a todas las personas que nos están viendo que por favor compartan, comenten, reaccionen, interaccionen en este foro para seguir desarrollando, para que se difundan estos elementos muy importantes que han planteado cada uno de los compañeros que nos ayudan a entender cuál es el nuevo mundo. Y bien, nada, sin más que pedirles, continuamos con la segunda ronda de participaciones de nuestros compañeros. Bueno, empezamos con nuestro compañero Ian Marci de Palestina. La situación actual en Palestina ocupada en la región Asia Occidental y África del Norte puede describirse como extremadamente críticas. Exige el máximo grado de preparación ante lo que está por venir. Es un grave error separar el contexto histórico de los acontecimientos en curso, así como separar Gaza y Cisjordania de su entorno regional, ya que la tensión regional se encuentra hoy en su punto más alto y desempeña un papel fundamental en lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro. Primero, en Siria, la entidad sionista continúa ocupando más territorios en el sur del país, saqueando sus recursos hídricos, agrediendo a su población, sembrando el caos, todo ello con la sumisión y el sometimiento del gobierno reaccionario que hoy gobierna Damasco. En el Líbano, la entidad sionista viola la manera casi diaria al acuerdo del alto de fuego firmado en el 27 de noviembre en el año 1924, a pesar de la existencia de lo que se denomina el Comité Garante del Acuerdo. De manera similar a lo que ocurre en el Líbano, la misma situación se repite en la Franja de Gaza, donde el ejército sionista continúa cometiendo masacres contra el indefenso pueblo palestino. Los bombardeos que lanzaron tras la firma del acuerdo de alto de fuego en octubre pasado provocaron más de 600 mártires palestinos, lo que constituye otra prueba de la traición de este enemigo criminal, de que las llamadas garantías estadounidenses no son más que una mentira. En Cisjordania, el proyecto de colonización y desplazamiento de la población se ejecuta toda marcha. Tras la votación del Knesset israelí el mes de julio a favor de la anexión de Cisjordania, la imposición de soberanía sobre ella, el ejército sionista fascista inició una campaña sistémica de desplazamiento del pueblo palestino, demolición de viviendas, expansión de asentamientos. Hoy, la entidad sionista controla más del 80% de las tierras de Cisjordania, además de saquear sus aguas subterráneas. Mencionar las detenciones políticas, las ejecuciones extrajudiciales y la limpieza étnica que no se ha detenido ni un solo día desde la creación de esta entidad fascista. Actualmente el imperialismo estadounidense, junto con la entidad sionista, se prepara para lanzar una nueva guerra de agresión contra Irán, como parte de su proyecto continuo para someter a los pueblos de la región, saquear sus riquezas y quebrar a todas fuerzas que se niegue a someterse a su hegemonía. Esta guerra no es en defensa de la seguridad ni por la democracia, es una guerra por las ganancias, una guerra liberada por el capital monopolista con los brazos de los ejércitos y la sangre de los pueblos.
Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Seguimos con nuestro compañero Mohamed de Malí. Muy buenas noches. Yo soy Mohamed Bagayoko, estudiante de tercer año de la carrera de medicina en Cuba, presidente de los estudiantes malienses y miembro de la reserva científica. Vengo de un país que se llama Mali, un país del oeste de África, que tiene límite con países como Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil. Sin salir al mar, Mali es una antigua colonia francesa que obtuvo su independencia en los años 1960, después de la cual el país sufrió mucho de una inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista securitario, que se fue incrementando y empeorando cerca de los años 2012 por una rebelión de una parte de la población al norte del país que estaban reivindicando esta tierra y pedir una independencia para poder ser un estado aparte de Mali. Eso lo llevó a un conflicto interno dentro del país. Entonces, fueron pasados muchos élites por la política maliense que, pues, digamos, no pudieron manejar esta situación, esta inestabilidad. Y el país fue cayendo y dependiendo de las fuerzas, o sea, del exterior, de su antigua potencia, que es Francia. Había una dependencia por parte de Francia sobre el punto de vista militar, por eso mandan unas fuerzas militares del nombre de Barkhane y con ayuda también de la ONU para poder luchar con esta inestabilidad securitaria. Y de ahí fue pasando años desde 2012 hasta 2020, donde no pudieron detener la propaganda que estaba llevando esos grupos terroristas, que pues fueron avanzando desde el norte para la parte sur del país, ganando terreno, ganando contra fuerzas malienses, ayudado por las fuerzas francesas y el ONU. Y bueno, a los 2020-21, donde la tensión estaba al cumbre, entonces un digno representante, un digno hijo del país, del nombre del general Assimi Goïta, decidió hacer un golpe de estado que se añadió a muchos otros. Entonces, lo que estaba percibido con la población como una mala experiencia antigua con los golpes de estado, pero aquel golpe de estado era para poder liberar al pueblo. Esto era como una buena intención, digamos, por parte del general Assimi Goïta, que quiere a su país, que quiere liberar a su pueblo, que quiere dar al pueblo lo que llamamos una soberanía reencontrada y para toda dependencia con el exterior. Entonces, él vino con sus planes, con sus medidas y pues les aplicó y llevó como 2 años y hizo logros más que los años atrás con la ayuda y sin la ayuda de las Fuerzas Armadas francesas, o sea, con una nueva colaboración con los rusos, bueno, a los 2020-21, donde la tensión estaba al cumbre, entonces un digno representante, un digno hijo del país, del nombre del general Assimi Goïta, decidió hacer un golpe de estado que se añadió a muchos otros. Entonces, lo que estaba percibido con la población como una mala experiencia antigua con los golpes de estado, pero aquel golpe de estado era para poder liberar al pueblo. Esto era como una buena intención, digamos, por parte del general Assimi Goïta, que quiere a su país, que quiere liberar a su pueblo, que quiere dar al pueblo lo que llamamos una soberanía reencontrada y para toda dependencia con el exterior. Entonces, él vino con sus planes, con sus medidas y pues les aplicó y llevó como 2 años y hizo logros más que los años atrás con la ayuda y sin la ayuda de las Fuerzas Armadas francesas, o sea, con una nueva colaboración con los rusos, con Rusia.
él pudo llevar a cabo operaciones que durante años, con ayuda de fuerzas externas, no han podido hacer en Mali. Fueron ganando los territorios que fueron ocupados por fuerzas yihadistas y poco a poco llevando a una estabilidad que no pudiera ser posible sin los países cercanos, es decir, Burkina Faso y Níger, que van formando algo que una nueva confederación, una nueva organización del nombre del AES, o digamos Alianza de los Estados de Sahel, que tiene como objetivo regresar al mismo destino, es de dar al país esta soberanía reencontrada, luchar contra los grupos terroristas, y también ser dependiente, o sea, países independientes como debería ser. Y fueron manejando la situación, primeramente saliendo de las organizaciones regionales que fueron cercanas de ellos, pero que pues no pudieron aportar bastante a esos 3 países que sufren de la inestabilidad política. Entonces eso trajo dificultades a las sanciones económicas y pues bloqueos, pero con la revolución ya en marcha no hay nada que le podía parar. Hicieron todo para llevarlo y hasta ahora, a pesar de las dificultades, luchan para su pueblo, luchan para sus países. Y eso es remarcable. A pesar de todas las dificultades, dicen que esa lucha lo vamos a llevar, lo vamos a ganar con mente positiva, y eso es impresionante. Enfrentarse a fuerzas externas y enfrentarse a los supuestos hermanos del país no es tan fácil, no es tan evidente, pero ahí vamos luchando y con la gracia de Dios vamos a vencer. Muchísimas gracias a nuestro compañero de Mali. Vamos con la compañera Amaya Candia de Chile. En primer lugar, Mica, muchas gracias por tu invitación en este espacio de resistencia, de conciencia, de volver a crear esa conciencia desde el punto de vista de nuestras habilidades y de nuestro trabajo a nivel internacional como nacional. Bueno, yo explicarles, soy chilena, pertenezco también a este ejército de batas blancas que llevaron médicos y no bombas a lo largo del mundo durante los últimos 26, ya casi 27 años, desde fundada nuestra Escuela Latinoamericana de Medicina. Y decirte que en Chile, lamentablemente, con la instauración pronta de un gobierno de ultraderecha que adhiere a estos principios trampistas, de tramposo, como digo yo, de toda esta cosa mediática del apoyar las invasiones, la injerencia, mostrando en nuestros países prácticamente que estamos en una crisis. O sea, él ganó diciendo que él iba a hacer un gobierno de emergencia, José Antonio Kast. Por lo tanto, entonces la realidad de mi país es que tenemos un grupo muy importante de gente ensimismado y que no cuestiona de dónde vienen estas personas. O sea, celebraron la invasión a Venezuela pensando en que los venezolanos iban a volver a Venezuela, porque aquí nosotros, dentro de todo, como consecuencia de esta migración o de esta invitación que hiciera el otrora afinado presidente Sebastián Piñera, lo que hizo la gente fue venir a Chile pensando que aquí era algo muy fácil. Entonces se instauraron estas políticas y este crimen organizado revelado así en organizaciones como el Tren de Aragua. Entonces son cosas que la gente está en una etapa antimigrante, muy antimigrante, y principalmente anti todo lo que se parezca a progresismo, ¿ya? Y la resistencia, ¿cómo viene? La resistencia debería venir desde nuestras habilidades.
soy y el colectivo al que represento, que es la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, al igual que el compañero Abecu, que está también con nosotros en este foro, nosotros vemos que a través de la ciencia y sobre todo la conciencia vamos a poder despertar. En este caso, creo que nuestra habilidad y nuestra capacidad para poder lograr todas nuestras metas y lograr y poder aguantar esta coyuntura, que es aguante, vamos a tener que aguantar aire, aguantar un montón de cosas y también preocuparnos y ocuparnos por la situación que se viene, porque creo que nos sacamos mucho por preocuparnos, por decir, pucha, que está sufriendo Cuba o que está sufriendo Venezuela o que hay golpes en la democracia después de que hace un poco más de 10 años en la cumbre de la CELAC nos propusimos ser un territorio de paz. Entonces creo que son cuestionamientos que debemos aplicar a nuestras enseñanzas y la respuesta a esa hegemonía es esta contrahegemonía, pero desde el punto de vista de nuestras capacidades. Creo que lamentablemente estos grandes poderosos juegan con la ignorancia y esa ignorancia se traduce en no querer leer, en no querer culturizarse, en no querer saber historia. La historia reciente de tu país no les interesa. No les interesa que estos tipos sean ladrones, no les interesa que sean asesinos, no les interesa que sean pedófilos, no les interesa ni siquiera que sean caníbales. O sea, son gente que es un plan mundial para también acabar con la especie humana. O sea, a mí ya nada del imperialismo ya nada me sorprende, lamentablemente, y creo que eso para nosotros tiene que contestarse con esto, con nuestra estrategia. Así que los que estamos del lado del centenario de Fidel, de sus palabras, de sus consejos, de sus advertencias, creo que estamos bien, tenemos que prepararnos bien para lo que se nos viene. Eso por mi parte como primera opinión. Muchísimas gracias a nuestra compañera Amaya. Un gusto y un placer tenerla aquí también. No se olviden también a todos los participantes y los ponentes que son 5 minutos. Continuamos con Jaime de Mozambique. Saludos, compañeros, camaradas, compañeros de lucha y de las victorias. Mi nombre es Jaime Paulino Wamusi, una vez más, en el torno de este foro para debatir sobre ese tema de los efectos, el repudio del imperialismo que se está viviendo cada día en sus diferentes formas, que afecta a diferentes países, incluyendo la mía, Mozambique, incluyendo mi segunda nación, Cuba, que me ha dado la oportunidad de convertirme en una profesión que siempre fue un sueño y que gracias a ellos estoy cumpliendo ahora mismo. Yo soy líder estudiantil. Mi función que desempeñé en la Brigada Estudiantil de Salud América Cabral en 2025, una acción internacionalista que desarrollamos junto a los demás compañeros, que lo llevamos a cabo en un país hermano, en Guinea-Bissau, en África, donde con valores, nosotros munidos de valores como internacionalismo, altruismo, humanismo, solidaridad y compromiso social, podemos llevar ese trabajo inspirándonos a las brigadas médicas cubanas, inspirándonos y guiados por los valores y ideales de nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz, que es el fundador del macroproyecto internacional de la ELA, y pudimos llevar a cabo ese trabajo. ¿Qué relación hay entre todo lo que estamos haciendo con las denuncias que está pasando ahora en la conjuntura internacional, sobre todo del tema del imperialismo y todo lo que está pasando
afectando los países del sur global, es de facto, de hecho, que nosotros consideramos que luchar no es solo con armas, se puede luchar con ideas. Hasta decía nuestro comandante en jefe en uno de sus discursos, dando diferentes conceptos a la revolución, que revolución y que en la revolución no existe, es creer que no existe ninguna fuerza capaz de derrotar o aplastar la fuerza de las ideas y de la verdad. Entonces, nosotros con las ideas, cada uno en su área, nosotros consideramos como médicos, nosotros a través de nuestro ejército de bata blanca, de nuestros conocimientos, de nuestra idea de formarnos como médicos de ciencia y conciencia, nosotros luchamos de esa forma, denunciamos de esa forma, luchamos no con armas, luchamos llevando los servicios de salud a lo que necesitan. Es lo que realmente nosotros hicimos en Guinea-Bissau, no con armas, luchamos llevando los servicios de salud a lo que necesitan. Es lo que realmente nosotros hicimos en Guinea-Bissau. Entonces, es realmente triste creer o ver que todo lo que está pasando ahora en pleno este século está todavía dejando más al nivel más bajo a los pueblos que necesitan, inviabilizando, o sea, retrasando su desarrollo, retrasando o limitando su forma de crecer como pueblo, como nación, en beneficio de las naciones que priorizan sobre todo el dinero, el capitalismo, que es convertido como todo en una mercancía. Es triste realmente. Entonces nosotros estamos aquí, seguimos haciendo ese trabajo en denuncia, en una forma de resistir, ante todas esas amenazas, todas esas agresiones, genocidios imperialistas que sufrimos y vemos naciones como Palestina, Venezuela, Cuba, ahora que estamos sufriendo por cuenta de esos pueblos y de esos países que se creen dueños del mundo. Seguimos en la lucha, la lucha continúa. Si todos estamos juntos, es posible. Saludos y un abrazo a todos. Muchísimas gracias al compañero Jaime. Continuamos con el compañero Santiago Gallegos de Ecuador. Hola amigos, les saluda Santiago Gallegos del colectivo 10 del Uluncoto. Qué gusto poder saludarles nuevamente desde este importante foro internacional que discute las realidades y problemáticas del capitalismo y de sus formas de destrucción masiva en todo el planeta. Les mostramos a través de esta conversación y este debate la alternativa de los pueblos y naciones que nos resistimos a la dominación y que buscamos la transformación y un mundo mejor. Quería hacer mención a algo súper importante respecto de cuáles son las estrategias geopolíticas y geoestratégicas que están buscando minar la unidad de los pueblos de Sudamérica y que consisten en establecer bases militares conjuntamente con políticas sistémicas que buscan desestabilizar gobiernos y obviamente instaurar regímenes títeres para la ampliación de sus prácticas económicas, más aún de su baja moral y de su práctica destructiva respecto de su comportamiento humano. Hemos dado cuenta de las múltiples acciones que han generado escozor en el psiquis de la humanidad y más bien nos dan cuenta de que el camino de las revoluciones, de las transformaciones profundas, es el que va a dar un trastoque final a este coloso con pies de barro denominado capitalismo. Las condiciones socioeconómicas que presentan nuestros países dan cuenta de que hay condiciones objetivas para una transformación total y definitiva.
el camino que ha trazado el neofascismo a nivel internacional no ha sido único. Muchísimas gracias a nuestro compañero Santiago. A continuación con nuestra compañera Sinchi Gómez. En nuestro caso, hemos pues hecho un ejercicio de utilizar, por ejemplo, el tema de las consultas, de ir a elecciones para poder disputar un poco ese poder que han ido ganando las élites aquí en nuestro país. Ya adentrándonos un poco a lo que sucede contextualmente en Ecuador, sí creo que es necesario que miremos un poco lo que ha sucedido en el último tiempo y que va de la mano con lo que sucede en el mundo, ¿no? Es una guerra instalada por el extractivismo. En nuestro caso, pues el interés es un cambio de modelo económico hacia el extractivismo de la minería, de la megaminería, de la minería a gran escala, y que aquí se ha convertido, ese es un punto de disputa aquí en el Ecuador, ¿no? La guerra por nuestros territorios, territorios donde habitamos pueblos y nacionalidades, territorios donde se tiene que consultar a las comunidades para poder ingresar, para poder activar estos proyectos mega extractivos, ¿no? Y es ahí donde se encuentran justamente con la traba de que estamos ahí resistiendo, estamos ahí incidiendo para que esto no suceda, ¿no? Y hemos utilizado mecanismos legales, amparos constitucionales, incluso la participación política, ¿no? En muchos de los casos, o sea, hemos buscado como algunas estrategias ahí como para poder frenar esto. Y esa clave quizás nos lleva también a pensar cómo este discurso de la seguridad que ha sido instalada a partir de cómo nos han instaurado el miedo, ¿no? Y esta guerra donde cada vez y más mueren más personas, ¿no? Por muchas causas, no solamente por falta de atención del Estado, no solamente por un debilitamiento de todo el sistema estatal de salud, de educación, ¿no es cierto? Muchas personas mueren afuera de los centros de salud pública, sino también un auge, un incremento en el tema de la inseguridad, ¿no? Sí creo que es una estrategia también el colocarnos la inseguridad aquí en nuestro país. Esa ha sido la excusa para que tengamos intervenciones militares, intervenciones en los territorios, incluso en las grandes ciudades. Nos encontramos sitiadas por militares actualmente en el Ecuador. Cada vez más hay un resquebrajamiento del orden democrático también. Precisamente el día de hoy, por ejemplo, las Fuerzas Armadas hicieron un documento de censura para los medios de comunicación que clasifican a los medios entre medios afines, medios que podrían estar autorizados y medios totalmente que estarán restringidos de todo tipo de cobertura y que hagan daño a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con militares y policías todo el tiempo en las calles y el uso de la fuerza letal en territorios racializados, empobrecidos, es durísimo. Entonces estamos enfrentados al racismo, al extractivismo, al uso de estos mecanismos de control, estos mecanismos de represión súper fuertes en cada uno de los territorios y que nos cuesta las vidas a diario. Esto no tiene otro objetivo más que la sociedad permita las reformas que se están haciendo, ¿no? Ya Naomi Klein habla justamente de esta doctrina del shock y cómo opera y para qué. Entonces vemos claramente que se está aplicando esa receta aquí en nuestro país y quizás también en otros contextos, ¿no? Los pueblos hemos sido señalados como terroristas y a partir de eso, pues, un uso indiscriminado de la fuerza. El último paro nacional nos costó la vida de compañeros y compañeras. Tenemos centenares de compañeros heridos de gravedad, 2 compañeros que fallecieron por impactos de bala, ¿no? Ya no solamente el uso de armas
disuasivas, sino de armas letales están utilizando para controlar las protestas, y también una amenaza permanente a opositores, ¿no? Una criminalización súper fuerte. Aquí en muchos líderes sociales han sido criminalizados. En el caso de nuestro compañero presidente del pueblo Quitucara, tiene varios procesos penales abiertos, incluso por financiamiento del terrorismo. Entonces, eso nos da cuenta un poco cómo están manejando, ¿no? Aterrizando las narrativas que le instalan a la población, pero como estos mecanismos para poder instalar también ya concretamente acciones por parte del Estado, y todo de lo que podemos decir es enfocado para instalar los proyectos mega extractivos. En el caso, por ejemplo, de la consulta popular última, la cual fuimos a votar y que logramos que la población se sensibilice y que vote en contra de la propuesta de gobierno, tenía que ver con eso, ¿no? Con una reforma constitucional que permita, entre comillas, reducir una constitución que para ellos era muy amplia, ¿no? Y coincidencialmente en puntos como, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, etcétera, etcétera. Obviamente también ahí hay una agenda antigénero también, entonces que tenían como todas esas intenciones de hacerlo y que lo logramos frenar. Entonces, estamos enfrentados a eso. Creo que es una guerra por los territorios, es una forma de un colonialismo adaptado a estos tiempos, ¿no? Y la forma de colonizar creo que es a través mucho de las tecnologías que nos han creado, digamos, esta falsa idea de que las necesitamos, ¿no? Y que a partir de eso pues está generando un proceso de dominación súper fuerte, y también la desinformación. La desinformación es uno de los mecanismos más usados por estos grupos, y creo que ahí tenemos una pista también para poder defender el derecho a la comunicación, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y de poder avanzar cada vez más en construir nuestras propias narrativas, y de que sean mucho más amplias también, de generar mecanismos de diálogo con la población más directa, más sensible, pero también más aterrizada y quizás más lúdica, ¿no? De poder explicar estos grandes problemas sociales a quienes están ahí luchando el día a día, luchando por sus medios de vida, y que quizás están distantes de estas discusiones más políticas, más centradas, digamos, de esta manera, pero que les interesa una vida digna, que creo que es el horizonte de todos y todas. Muchísimas gracias a la compañera Cindy por sus aportes muy valiosos que creo que vale tomar en cuenta. Seguimos con la compañera de la Juventud de Cuba. Bueno, les reitero el saludo y el agradecimiento por la oportunidad de tener presentes a la juventud cubana para este foro. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, lo que estamos viviendo actualmente en Cuba es parte de la guerra económica, comercial y financiera, el más prolongado bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense contra una nación, contra Cuba, una isla caribeña rebelde que desde 1959 decidió ser soberana, independiente, y separar su camino de las garras del águila del mayor imperialismo de nuestros tiempos. Cuba lleva más de 60 años de resistencia y de victoria, solo a 90 millas del imperialismo estadounidense. Y eso es justamente lo que no nos perdonan, que tan cerca no nos han logrado doblegar. Estos 64 años de bloqueo han significado para el país la pérdida de miles de millones de dólares, la no posibilidad de acceder a nuevas tecnologías que contienen componentes estadounidenses, tecnologías sobre todo en el campo de la medicina, afectando directamente la salud de miles de cubanos. Bueno, ahora, tras semanas de amenazas,
El 29 de enero del 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la cual declara que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, a la vez que amenaza con la imposición de sanciones a aquellos países que abastezcan y comercialicen petróleo con Cuba. Como una pequeña isla del Caribe con una economía subdesarrollada puede representar una amenaza para la mayor potencia de estos días. Nada más alejado de la realidad y nada más absurdo. Se pretende asfixiar a nuestro pueblo y someternos a condiciones de vida extremas. Ante esta política, la juventud cubana, digna heredera de nuestra historia de lucha independentista, bajo la guía de nuestros principales líderes y de nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estamos llamados a unar esfuerzos para salir victoriosos de esta situación. Desde la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, en el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, hemos convocado a un movimiento juvenil, a un proyecto a nivel nacional llamado Mis Manos por Cuba. Este proyecto incluye acciones que buscan reimpulsar nuestra economía, ya sea desde tareas agrícolas en el campo, ayudando a trabajos voluntarios, brigadas de jóvenes en el campo cubano, también desde proyectos de la ciencia y la innovación que permitan sortear los efectos del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, además de actividades de carácter social, de trabajo en las comunidades. También está la limpieza e higienización de nuestras ciudades, trabajo con los niños, con los ancianos y con las personas vulnerables de nuestro país. Además de realizar constantemente acciones de denuncia contra el imperialismo estadounidense. También hemos hecho un llamado de solidaridad internacional. Recientemente hemos creado un movimiento internacional llamado Todas las Voces por Cuba, que está integrado por organizaciones y movimientos juveniles de todo el mundo para realizar y coordinar desde sus países, pero bueno, realizar de forma conjunta movilizaciones tanto en redes sociales como en los espacios físicos de denuncia permanente y sobre todo para demostrar y ratificar la solidaridad y apoyo de la juventud del mundo con Cuba, demostrando así que Cuba no está sola. Por supuesto, desde aquí les extiendo la invitación para que formen parte de este movimiento. Consideramos que la movilización constante, la denuncia contra el genocidio, contra este acto criminal que se comete con nuestro pueblo es muy importante, sobre todo para visibilizar la realidad cubana, para visibilizar la causa cubana y la injusticia que se comete contra nuestro pueblo, sobre todo tras la campaña mediática, la realización de noticias falsas dirigidas principalmente a la población juvenil que busca el descontento y separar a la juventud cubana de nuestro proyecto socialista y revolucionario. Como dijo nuestra primera secretaria del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Mavis Esteves Echeverría, nos mantendremos firmes en nuestra determinación de defender la revolución y nuestro socialismo. No dejaremos caer la bandera de revolución. No hay rendición posible en la juventud cubana, sobre todo por nuestro compromiso, por el año del centenario de nuestro comandante en jefe. A mayores presiones del imperialismo estadounidense, mayores serán las ganas de salir adelante y mayor será nuestra capacidad de resistencia y de victoria. Pueden estar convencidos que la juventud cubana nos mantendremos firmes y sabemos que contamos con la solidaridad y el apoyo inquebrantable de ustedes y de los jóvenes antiimperialistas de todo el mundo. Por eso hoy, más que nunca, la convicción es que patria o muerte, venceremos. Muchísimas gracias a la compañera de la Juventud de Cuba y también hacer
un llamado a la solidaridad y a la acción ante todo lo que está pasando Cuba en este momento, que creo que es un genocidio, y creo que es momento de levantar nuestras banderas antiimperialistas y de solidaridad con todos nuestros pueblos ante este total bloqueo económico que tiene muchas consecuencias en el pueblo cubano. Entonces, una solidaridad con nuestros compañeros de Cuba, que creo que es muy importante, pero también hacer un llamado hacia el mundo entero y hacia los compañeros y compañeras que nos ven, a todas las personas que nos ven, a que sigamos difundiendo en verdad qué es lo que está pasando en Cuba y no nos comamos el cuento que nos venden y nos quieren mostrar las redes sociales, que no siempre es totalmente cierto. Muy bien, continuamos también con nuestro compañero, que creo que nos va a dar algunas opiniones muy interesantes, nuestro compañero Raúl de Cuba. Y en el caso de Cuba, bueno, imagínense ustedes, Cuba es una nación que lleva más de 60 años resistiendo toda la política de los Estados Unidos agresiva contra Cuba, desde que triunfó la revolución, desde el mismo año 59. En el año 60 hubo un memorándum muy famoso, muy conocido por los cubanos, que fue de uno de los subsecretarios de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, que sentenció o propuso, para decirlo correctamente, que la línea contra Cuba debía ser privarla de los recursos esenciales, limitar su economía, destruir sus finanzas para lograr que el hambre y que la desesperación del pueblo cubano llegara a un nivel tal que la gente se sublevara contra el gobierno. Y esa fue la base doctrinaria de la guerra económica contra Cuba durante todos estos años, durante más de 60 años. Bloqueo que se convirtió en oficial en febrero del año 62. Estamos cumpliendo aniversario, ahora pudiéramos decir. Y ese bloqueo que se declara oficialmente en el 62 se fue perfeccionando al cabo de los años. Se fue perfeccionando a niveles increíbles. Se le fueron sumando estrategias, se le fueron sumando leyes, se le fueron sumando legislaciones hasta convertirlo realmente en un monstruo enorme. Ahí tenemos la ley Torricelli de los años 90, que impedía, entre otras cosas, a los barcos que tocaban puerto cubano poder tocar puerto estadounidense en más de 6 meses. La prohibición de utilizar de cualquier empresa de que Cuba le pudiera comprar piezas o equipos o medicamentos o cualquier cosa en el mundo que tuviera un 10% de componentes estadounidenses. Imagínense ustedes qué cosa en el mundo de hoy no tiene componentes de otros países, y sobre todo de la primera potencia económica militar del mundo. Y después vino la ley Helms-Burton, que es la ley Helms-Burton. Yo invito siempre a la gente que se la estudie, se lean esa ley, reforzada después con el plan Bush, plan que le incorpora el presidente, que es toda una estrategia de cómo subvertir el orden en Cuba. O sea, no estamos hablando de un embargo, no ocurre, eso es mentira, no hay un embargo, hay una guerra económica, y el plan Bush y la ley Helms-Burton lo señala, lo presenta con toda claridad, porque la ley Helms-Burton codifica todo lo que hasta ese momento se ha hecho de bloqueo y hace imposible que un presidente estadounidense lo elimine. Tendría que reunirse el Congreso y aprobar el Congreso la eliminación de ese sistema de bloqueo, de esas leyes de bloqueo. Y ahora, después del ataque a Venezuela, el hecho tremendo de declarar a Cuba como un peligro, declarar a Cuba como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Una amenaza llegada al más último nivel, según memorándum o la orden ejecutiva lanzada por Donald Trump. Una amenaza inusual y extraordinaria para la primera potencia mundial y económica del mundo. Algo que no se lo creen ellos, son los primeros que no se lo creen, pero no se lo creen en el mundo. O sea, como una pequeña isla como Cuba, que ha sufrido una guerra económica de tantos años, puede enfrentar a la primera potencia mundial del mundo. ¿Cómo puede enfrentarse al poder económico hegemónico en este mundo? ¿Cómo puede enfrentar a toda esa enorme maquinaria de guerra yanqui? Eso no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que es una justificación, pero es un enorme peligro contra Cuba.
porque el hecho de castigar con elevados aranceles a aquel gobierno que compre, o sea, que venda petróleo a Cuba, lo que significa, de hecho, es un bloqueo total del acceso a los combustibles al país. Este es un país que depende todavía de los combustibles importados para la generación térmica, para poder hacer funcionar nuestro sistema eléctrico. Felizmente, Cuba venía tomando un grupo de medidas importantes con energía limpia. Cuba tiene en estos momentos una producción bastante grande, ha ido creciendo, de más de 1000 megawatts de electricidad generada a través de parques fotovoltaicos. Y estamos desarrollando la energía eólica. Estamos trabajando también en el desarrollo de otras fuentes renovables de energía que nos permitan no depender del combustible importado. Pero la mayor parte todavía de la generación depende de eso, o sea, una buena parte de la generación depende de eso. Hemos ido creciendo cada vez más. En estos días estamos enfrentando precisamente el cero combustible, porque desde diciembre aquí no entraba un buque con combustible, lo estamos enfrentando a partir de estas innovaciones, de este desarrollo propio. Nuestras termoeléctricas, por suerte también, son capaces de trabajar hoy en día y de producir buena parte de la electricidad utilizando petróleo cubano, que es un petróleo pesado. Nosotros no somos una potencia petrolera. Es un petróleo muy pesado, un petróleo muy difícil, pero que tuvimos la iniciativa hace muchos años de, a través de la innovación, lograr que las termoeléctricas nuestras generaran electricidad con ese petróleo. Y estamos trabajando en el desarrollo, estamos trabajando en la posibilidad, hay investigaciones realizadas profundas de nuestros científicos, de nuestros académicos, para poder refinar ese petróleo y poder obtener todos los derivados que necesitamos para que funcione el país. Pero esto es una condena a muerte de muchísima gente en Cuba, o sea, el hecho de bloquear el acceso al combustible, de paralizar el país, de paralizar su transporte, de paralizar el funcionamiento de la fábrica, de golpear los aeropuertos, de golpear la aviación, porque estábamos dando una emergencia. Cuba tuvo que dar una emergencia sobre el tema de la gasolina de los aviones. O sea, los aviones que viajan a Cuba, que traen pasajeros, que traen turismo a Cuba, que es una de las fuentes más importantes de ingresos del país. ¿Qué harían? ¿Cómo harían esas aerolíneas? ¿Cómo se reabastecen en Cuba? O sea, es un golpe demoledor contra la economía cubana. Pero aquí estamos con una voluntad tremenda de resistir. O sea, Cuba no se vende, Cuba no se rinde. Como ha dicho bien nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nosotros estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos al diálogo con Estados Unidos, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos en la mesa de diálogo. Muchísimas gracias al compañero de Raúl. Y como decía José Martí, nuestro queridísimo José Martí, las trincheras de ideas valen más que las trincheras de piedra. Y en este momento necesitamos levantar unas trincheras de solidaridad con el pueblo cubano. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros compañeros y compañeras ponentes que nos han acompañado en este foro, que creo que nos han compartido muchas cosas, muchos elementos muy importantes que vale tener en cuenta de lo que está pasando en el mundo actual y cuál es este nuevo mundo que se plantea. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes, vuelvo, insisto, pero también muchísimas gracias a cada una de las personas que nos han acompañado en este foro. A lo largo de este foro, invitarles a que puedan compartirlo, que puedan seguirlo difundiendo, que va a seguir, lo lanzaremos y lo publicaremos para que las demás personas lo puedan ver y que puedan dejar en los comentarios sus opiniones, consejos y dudas e inquietudes también para las siguientes conversatorios que estaremos realizando, que creo que es muy importante tener opiniones diferentes de cada una de nuestras compañeros y perspectivas que podemos encontrar en este momento. Y creo que en este momento es importante poner por delante una bandera solidaria con Cuba, con Venezuela y con los pueblos del mundo que resisten ante esta rapiña, ante esta política violenta cada vez más de Estados Unidos y de los imperialismos.
es necesario también resistir desde las diferentes formas, desde los diferentes lugares, desde las diferentes expresiones, resistir y organizarse en este momento. Es importante que los jóvenes, las mujeres, el pueblo entero se organice y se prepare para todo lo que viene. Ya hemos escuchado a algunos de nuestros compañeros en cada uno de los países, la política que se vive, y en Ecuador también hemos escuchado a algunos compañeros y vemos que Noboa pues cumple muy bien las obligaciones con Estados Unidos. Entonces, eso implica que nuestra economía, nuestra militarización cada vez más de la vida y todas esas cosas cada vez van a ir complicándose mucho más. Y eso implica que no nos tome de sorpresa, que nos tome preparado, que nos tome organizados y resistiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí en este foro y nos veremos en otro momento, en otros espacios, con todos ustedes y con los compañeros ponentes, que claro que sí.